Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado muy bonito, un candado que hacía mucho tiempo que estaba detrás de él, tenía mucha curiosidad por saber cómo se comportaba, qué es lo que tenía dentro. Es el Abus Granit, vamos a ver si nos podemos acercar para verlo, es el número 39 Victory. Este es el modelo, es un modelo anterior a uno que os ofrecí hace poco. Este Abus Victory, este sería el Granit 68, este el Granit 69 y este además tiene el sistema X Plus, sería Victory X Plus y este solo sería Plus. ¿En qué se diferencian? Bueno, este candado de aquí no tengo la llave, es un candado que me pasó Tiet en la quedada. Muchísimas gracias Tiet por darme la oportunidad de poder ganzuarlo y ofrecerlo en el canal. Este candado no trae llave, pero su llave es similar a esta. Es una llave, la habitual en Abus. Esta llave es de este Abus 88. Se diferencian claramente por la punta. Aquí tenéis, este sería el X Plus, este es el Plus, el normal. El X Plus tiene una punta en forma de punta de lanza, vamos a decir. Está destinada a retirar dos piezas cargadas a muelle en el fondo del bocallave que sujetarían la llave. Yo creo que no es un sistema antiganzuado, que tiene alguna otra función, probablemente que no se muevan los discos o algo similar mientras está el vehículo andando. Yo creo que no tiene que ver con el ganzuado porque no lo entorpece al final. Ninguno de los dos candados tiene discos mariposa, es algo que me llama muchísimo la atención, o un primer disco que gire loco y que esté codificado. Abren directamente, no tiene ningún sistema de protección. Coincide que en ambos se puede hacer tensión en el primer disco, es algo que facilita muchísimo la apertura. No sé si habrá sido casualidad que la codificación de ambos tengan el primer disco a cero, aunque es mucha casualidad. Sobre todo porque este tengo la llave y veo que tanto el último disco como el primero están cortados a cero. Se podría haber hecho tensión en cualquiera de los dos y ningún disco central está cortado a cero, con lo cual siempre tiene que ser o el último y el primero los que estén cortados a cero y desde los que se puede hacer tensión. Eso facilita mucho la apertura. Este, al contrario, que es un modelo más barato, ya lo comenté cuando ganzué este Abus Plus 88 es mucho más difícil de ganzuar por los discos tipo mariposa. Si queréis ver cómo son o cómo funcionan, os recomiendo visitar alguno de los vídeos de ganzuado de este modelo. Os dejaré ahí una tarjeta por si queréis echarle un vistazo, porque es bastante más complejo de ganzuar, muchísimo más divertido, desde luego un reto mucho mayor. Bueno, vamos a ir con este. No sé cuántos discos tiene, no resulta una apertura tan difícil como era de esperar. Es una apertura difícil, es un Abus, tiene muy buenas tolerancias, tiene puertas falsas por todas partes, eso está claro, y hay que saber diferenciar las puertas falsas y verdaderas, pero dado que se puede hacer tensión en el primer disco, la apertura es directa. Voy a utilizar esta herramienta casera, mi herramienta 3D. Tenéis un vídeo en el que explico el despiece, cómo se hace, y tenéis también disponibles en mi página de Thingiverse los archivos STL para descargaros, imprimir el cuerpo y el listado de materiales necesarios para hacer la punta. Este no requiere una punta especialmente fina como requería este. Voy a utilizar esta punta que es muy fina, la hice para el X Plus, pero no sería necesario. Se podría hacer con una punta convencional de 0,4 o 0,45. En este caso es de 0,3, pero ya os digo que no es necesario. Utilizaré un espaciador, os comenté también en un vídeo que os dejaba a vuestra disposición, un archivo STL para imprimir estos espaciadores. Son muy útiles para colocar la herramienta a una distancia determinada, atrapando solo el primer disco y mantener la herramienta alineada. Nos da una comodidad fundamental a la hora de
de hacer la apertura y que se traduce en eficacia sin ningún lugar a dudas. También he coloreado algunas franjas equidistantes en el cuerpo de la herramienta. Es algo que no os expliqué cuando os mostré la herramienta, y facilita muchísimo la orientación, saber dónde estamos. Sobre todo sería importante en un cilindro como este, que hay que localizar un disco central cortado a cero desde el que hacer tensión, pero en este también es muy útil para saber ubicarnos, dar una idea de dónde estamos, dónde está el primer disco, dónde está el último, y ser más eficaces al final en la apertura. Vamos a colocarlo. Como os digo, no tengo la llave, no podemos ver codificación. Perdón. Vamos a colocarlo aquí. Lo he abierto varias veces. No es la primera apertura, ni muchísimo menos. Vamos a ver cómo podemos situarlo todo, porque yo creo que lo más interesante es... Ahí está. Está cerrado, como podéis ver. Vamos a girar. Vamos a ver, los discos los giramos todos a la derecha. Colocamos la iluminación. Vamos a meter la herramienta. Ahí con el espaciador exacto nos aseguramos de que estamos alineados y hemos ido hasta el último disco. Como veis, va muy suave la herramienta. Y yo creo que ahí podemos hacer zoom. Vamos a ver. Que enderece. Ahí podemos hacer zoom. Yo creo que esa distancia es suficiente para que veáis, si muevo el tensor, cómo son las puertas. Ahí. Y vamos a ir colocando las puertas. Yo ya sé que empiezan a pedir del lado opuesto. Es habitual en los Abus, no sé si en todos, pero en los que me voy encontrando sí. Si hacemos tensión en el primer disco, empiezan a pedir los del último, los del lado contrario. Y este último disco, como os he dicho, fijaros, este estaría aquí. Aquí hay una holgura. Si intentamos buscar otra puerta, vamos a ver, este no lo habíamos movido. Ahí hay una holgura, y si intentamos buscar una puerta, no la encontramos. No hay ninguna puerta más clara que la primera. Es el último disco, está codificado a cero y yo creo que no tiene puertas falsas. Ahí tenemos ese último disco. Esta es la holgura que buscamos. Buscamos que haya holgura y buscamos que esa holgura no tenga unos extremos muy sólidos, que sea suave en los extremos. Es difícil explicar la sensación. Ahí tenemos en el siguiente una puerta, parece verdadera. Vamos a testear otras. Ahora parecen casi todas verdaderas porque la barra no ha conseguido penetrar prácticamente nada. Vamos a dejarla ahí en esa. En las puertas, y entonces todas tienen mucha holgura. Vamos con el siguiente. El siguiente no pide. Cuando nos pasa esto, fijaros, voy a ir pasando. El siguiente sí pide. Si ninguno de ellos hubiese pedido, tendría que mover el que acababa de mover porque lo habría dejado mal. Vamos a seguir porque hay algunos que nos dan feedback. Ahí tiene bastante feedback. Ahí es más pequeña, fijaros. Ahí está bastante bien. Vamos a seguir. Aquí tiene mucha holgura. Ahí tiene bastante también. Hay menos. Vamos a ver. Ahí está bastante bien. Ahora lo que buscamos en una primera pasada es que todas queden en alguna puerta, verdadera o falsa. Y a partir de ahí, este pide. No, este es el que estamos haciendo tensión. La pala es tan fina que llego a cogerlo. Y ahora vamos a intentar dejarlos en puertas verdaderas. Este es el último. Fijaros, ahora ya este de aquí, que parecía una buena puerta, tiene los extremos muy sólidos. Muy sólido y también y más estrecha. Vamos al principio. Vamos a ver si puedo mover al principio. Ahí.
La posición es muy incómoda porque tengo la cámara delante. Esta tiene mucha mejor pinta, esa puerta. No frena tan seco, es muy amplia. Vamos a ver, esta tiene buena pinta. Este sigue dando buenas puertas en todo el recorrido. Ahí. Este ya da peor. Este ya da peor. Al haberlo movido al principio, ahora ha bajado la barra y ahora solo una de ellas es la que tiene buena pinta, esta de aquí. Vamos a ver este. Parece que está bien. Sí, ahí está peor, peor. Vamos a volver al principio. Para volver al principio, como veis, tengo que retroceder y distensionar, porque si no, no vuelve. Esa es una muy buena puerta. Muy amplia. Noto cómo roza la barra lateral. A ver, esta no tiene muy buena pinta. Ahí puede ser. Esa no, esa no. Vamos a ver. Aquí no parece. No. Sí, pues va a ser al principio. Vamos a ver. Sí. Esta tiene los extremos muy duros y es muy estrecha. Estamos ya al final. Ahí nada. Nada. No consigo encontrar la puerta en esta. Ahí está, es al principio. Para llegar a llevarlos a cero en ocasiones hay que distensionar completamente. Vamos a ver esta. Ahí no es, ahí no es. Vamos a ver. Creo que es ahí al principio. Ahí no. Ahí parece que está. Esta no está bien colocada. Ahí. Algunos nos hemos dejado por el camino. Repasamos. Este ya está. Este no está bien colocado. No. Sí, ahí está. Era este de aquí, era el penúltimo, el que estaba en una puerta falsa. Ahora ha dado la apertura. Fijaros, se puede sacar el bulón. Lo metemos, vamos a mover todo. Podemos sacarlo, meterlo. Si no movemos ningún disco, deberíamos de poder cerrar otra vez. Aquí lo tenéis. Abrir otra vez. Ahí lo tenéis. Lo tendríamos ganzuado. Ahí está cerrado. Ahora se ha movido. No, ahí está abierto. Y ahí está cerrado. Vamos a mover un disco. Cualquiera. Ahí está. Y ahora ya no podemos. Vuelve a quedar cerrado. Ahí lo tenemos. Me ha despistado porque había un disco trasero que parecía estar bien. La ventaja de estos candados es que conforme va avanzando la apertura, el feedback que ofrecen es muchísimo mejor. Si os habéis fijado, al principio es más difícil, mucho más difícil determinar qué puerta es verdadera y qué puerta es falsa. Vamos simplemente buscando puertas que tengan el mejor aspecto posible y en 2 o 3 pasadas vamos corrigiendo las que cada vez se ve mejor cuál está mal. Y como tiene tracción delantera, lo que os decía, no hay discos mariposa, es algo que me extraña muchísimo, pues abre directamente, es muy sencillo. Si hubiese tenido discos mariposa, tiene que ser el ganzuador el que determine en un momento dado que cree que tiene todo bien colocado
vaya a buscar un disco central codificado a cero. En este caso de aquí sería uno de estos. Vamos a ver, aquí no, aquí es uno de los traseros. Buscarías un disco aleatorio codificado a cero, haces tensión en él y vuelves hacia atrás el tensor. Eso complica mucho la acción de apertura y también lo hace más interesante. Bueno, muchísimas gracias, Tiet, por dejarme este candado para poder hacerle la apertura. Abus Granit número 39 Victory. Espero conseguir este mismo modelo y este otro más moderno, a ver si existen versiones más modernas y que tengan implementados otros sistemas antiganzuado. No sé si existen, chequearé. Sigo recomendando este modelo, el 8840, para aprender, porque es espectacular el ganzuado. Y esta ha sido la apertura de este Granit 39 Victory. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.